Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos nuevamente compartiendo la epístola a los Gálatas. Desde el capítulo 3 de esta epístola veremos los primeros 5 versículos de este capítulo 3 de la epístola a los Gálatas. Un pasaje muy importante porque como anteriormente lo vimos en esta epístola a los Gálatas, Dios por medio del apóstol Pablo nos está guiando, nos está mostrando cómo solamente a través de la gracia de Dios el hombre puede alcanzar esa salvación, cómo solamente a través de la obra de Jesucristo, apropiada por fe, evidentemente es una obra de gracia, porque nadie la merecía, el hombre puede ser hallado justo, no porque sea justo, sino porque Dios mismo le ve como justo. A través de la obra de Cristo es declarado justo, cuando por medio de la fe apropia el sacrificio, el pago en el sacrificio que Jesús dio en la cruz por nuestros pecados. Y hoy empezaremos a ver en este capítulo 3 una etapa, o más bien una porción netamente doctrinal, en el sentido de lo que Dios nos enseña acerca de cómo el hombre puede alcanzar esa justicia del Señor, delante del Señor, y cómo debe mantenerla también, no a través de las obras de la ley, sino de la misma manera que recibió esa justificación por gracia. Pero vamos a hacer una oración para empezar este estudio y así poder avanzar versículo a versículo en esta porción de las Escrituras. Vamos a orar. Señor, te queremos agradecer la oportunidad que hoy nos das de nuevamente estudiar tu palabra y queremos pedir tu dirección, Señor. Que seas tú quien a través de tu palabra nos guía, nos enseña y nos da la gracia para comprender lo que es tu voluntad. Te agradecemos, mi Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, lo que tenemos en este pasaje, nuevamente, como les digo, es ese inicio de una porción de la epístola a los Gálatas en donde Dios nos explica cómo el hombre puede ser hallado justo ante los ojos de Dios y cómo puede vivir en santidad delante de Dios. Ambas cosas por la misma razón. La obra redentora de Cristo es la obra de gracia apropiada por fe en aquel que le escucha. Y debemos recordar lo que ya vimos antes, en Gálatas capítulo 2, versículo 16, por ejemplo, volvamos a leer, en donde Dios nos decía lo siguiente, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Fíjense lo que dice, es muy claro, ¿no? No por las obras de la ley, no somos declarados justos o hallados justos delante de Dios porque cumplimos las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y continúa diciendo él, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados, y hablamos de esto, significa ser declarados justos, por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, es lo que hemos visto antes y hemos ido avanzando en esta epístola. Por ejemplo, podemos recordar el versículo 21, en donde Dios nos dice a través del apóstol, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Les decía la última vez que estuvimos en esta epístola, un versículo muy importante, porque es un versículo que claramente nos expresa que no podemos mezclar. Si yo pienso que a través de las obras de la ley puedo ganar el favor de Dios, ¿sí? Si a través de las obras de la ley, como dice este versículo 21, fuese la justicia, entonces Cristo murió por demás. No tuvo sentido entonces que haya muerto. Pero Él vino a morir porque nos amó y anhelaba salvar nuestras almas, anhelaba que nosotros viviéramos en comunión con Él, algo que necesitaba, una nueva naturaleza, una regeneración en nuestras vidas, una nueva creación en cada uno de nosotros, obra del Espíritu Santo, que hoy veremos se recibe por fe. Es una obra de gracia definitivamente, porque nadie la alcanza ni la puede mantener. Si nosotros debiéramos mantener algo que Cristo obró, entonces es porque lo que Él obró solo fue un inicio y nosotros debemos complementarlo. Pero nadie puede añadir a la obra de Cristo. La obra de Cristo es completa. Y pensar que nosotros, como este versículo dice, podemos ser hallados justos o que la justicia es por la ley, entonces sería decir que Cristo murió por demás, es decir, sin necesidad. Algo que por supuesto no es verdad. Él murió porque de otra manera todos nosotros estaríamos condenados a una eternidad separados de Dios. Bueno, este capítulo 3 entonces empieza a profundizar y hoy solo veremos la introducción de esta porción que el apóstol Pablo empieza a hablar de una forma clara y directa a estos creyentes de Galacia, que ya los describimos al inicio de estos estudios,
y empieza a mostrarles que ellos están quitando sus ojos de aquello que les dio una nueva vida, aquello que los rescató. Están quitando sus ojos de aquello que los trajo a ese nuevo nacimiento y lo están poniendo en algo que antes en sus vidas nunca existió. Y esto entonces les lleva a él a claramente afirmarles, si no podían ustedes salvar sus almas por las obras de la ley, ¿por qué ahora piensan que pueden mantener esa justicia o esa intimidad o esa santidad ante Dios por las obras de la ley, cuando esto nunca obró nada por ustedes? Bueno, yo creo que es una porción muy importante, sobre todo en nuestros días, de poder comprender esa obra redentora de Cristo. Capítulo 3, versículo 1 de este pasaje de Gálatas nos dice lo siguiente: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado». Vamos a leer hasta el 5. «Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?». Es una serie de preguntas que tienen como propósito hacer caer en cuenta a estos creyentes en Galacia, a los Gálatas, a los creyentes gálatas, que están cometiendo un error, que están desviándose del camino que el Señor mismo trajo a sus vidas por medio del apóstol y a través del cual conquistó sus vidas y les rescató. Y vamos a ir viendo cada una de estas porciones. Yo creo que es muy importante al estudiar una porción como esta, ir uniendo todas las cosas que hemos estudiado. Yo les exhorto a escuchar las enseñanzas anteriores a esta, de esta epístola, para que puedan tener mayor claridad en lo que estamos estudiando. Pero sí quisiera regresar a Hechos capítulo 15. Esto lo estuvimos analizando un poco antes en el estudio de la epístola de los Gálatas, ese momento en que hubo ese concilio en Jerusalén, en donde aquellos judaizantes decían que los creyentes debían circuncidarse para poder entonces ser salvos. Bueno, recuerdan ustedes que estos hombres entonces tuvieron que ir a Jerusalén, Pablo, juntamente con aquellos que le acompañaban, Silas y Tito, va con ellos. Y entonces vamos a leer en Hechos capítulo 15, vamos a leer algunos versículos. Empecemos entonces con lo que el apóstol Pedro dice. Versículo 9 dice: «Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones». Todo esto ya lo leímos, ya lo habíamos estudiado, lo estamos recordando. Fíjense lo que él dice: «Purificando por la fe sus corazones». Es para que vayamos entendiendo las respuestas a cada una de estas preguntas que el apóstol Pablo les hace a los Gálatas. Por la fe fue que purificó sus corazones. Versículo 8, vamos a leerlo también. «Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones». Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces es muy claro, esto es, también lo estudiamos antes, no es algo que solo el apóstol Pablo enseñaba. Este es el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio de Dios, es un evangelio de gracia, un evangelio que nos hace glorificarle completamente y solamente a Él, a nuestro Señor, por esa obra redentora. Regresando entonces a Gálatas 3:1, ahora sí podemos quizá ver con mayor claridad la respuesta a estas preguntas. Él empieza diciendo: «Oh Gálatas insensatos». Hay algunas versiones que usan palabras fuertes para este versículo. La verdad es que es una palabra fuerte. Es una palabra griega que realmente significa sin inteligencia, ¿no? Ausentes de inteligencia o de sabiduría. Eso es lo que les está diciendo. ¿Por qué ustedes dejaron por un lado la sabiduría? No están pensando. Eso es lo que les está diciendo. Y fíjense lo que dice: ¿quién os fascinó? Esta también es una palabra muy importante, o muy interesante más bien, porque podría ser traducida: ¿quién los hechizó?, ¿no?
Ahora, no quiere decir que hay un hechizo o algo poderoso, místico con esto. No, no tiene nada que ver con esto. Está hablando de la forma en la que sus mentes están como encantados, ¿no? Y yo creo que no es difícil entenderlo porque tristemente hoy en día hay personas que habiendo comenzado por la verdad de Dios en el Evangelio de Salvación, entendiendo la obra redentora de Cristo, han sido atrapados en algún sistema legal, podríamos pensar, o de alguna otra forma, hoy vivimos en días de apostasía, atrapados en el error y quedan como encantados. Es decir, es difícil hacerles ver su error, es difícil hacerles ver que el camino es equivocado. Es el camino de la palabra. ¿Por qué sucede esto? Estos Gálatas habían abandonado la palabra de Dios, habían abandonado las enseñanzas claras de la palabra de Dios y estaban prestando atención a aquellos engañadores. Ojo con esto, una de las características de los engañadores es que siempre se presentan como que ellos tienen o conocen un conocimiento, valga la redundancia, un conocimiento superior. Tienen un conocimiento superior. Eso es lo que ellos alegan, que ellos tienen un conocimiento superior, pero evidentemente no es así. Estas personas entonces se acercaban a los Gálatas y los fascinaban, es decir, los dejaban de alguna u otra manera cegados. El error es lo que produce esa ceguera. Al iniciar por la verdad, les decía, y apartarse de la palabra, quedaban entonces como encantados, como hechizados, fascinados, y era difícil sacarles de ese error. En 1 Timoteo capítulo 6 nosotros leemos lo siguiente, los versículos 3 al 5. Es algo que todavía nosotros tristemente podemos ver en algunos creyentes que se apartan del camino de la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 6, vamos a ver versículos 3 al 5, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y luego entonces le da instrucción a Timoteo: apártate de los tales. Es triste ver cómo hoy muchas personas están cayendo en este error y se dejan llevar por aquellos engañadores que de alguna forma se presentan como alguien que tiene un conocimiento superior. Eso era lo que pasaba en la iglesia de los Gálatas, y abandonando la gracia de Dios, se estaban sometiendo entonces nuevamente a ese sistema legal del judaísmo. Y pensaban que a través de esto entonces seguirían o llegarían a ser muchos mejores creyentes, mucho más santos, observando las obras de la ley como el medio para alcanzar santificación en sus vidas, siendo que a través de las obras de la ley nunca nadie pudo alcanzar el favor de Dios. ¿Cómo entonces ahora lo podrían alcanzar? Bueno, es ahí donde el apóstol Pablo les enfrenta. Regresemos a Gálatas capítulo 3 y volvemos a leer en el versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Fíjense lo que dice: para no obedecer a la verdad. Por supuesto hay una sola verdad, es Cristo, y su palabra es la que nos lleva a esa verdad. Ellos estaban diciendo, o el apóstol Pablo les dice, que ya no estaban obedeciendo a la verdad. Y recordemos que el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nadie puede vivir en santidad apartado de la verdad de Dios, apartado de la palabra de Dios. Y debemos entonces entender acá, añadir a la gracia, es decir, añadir obras de justicia según la ley a la gracia, es apartarse de la verdad. Es lo que el apóstol Pablo está explicando acá, y es la manera en la que él se los está diciendo de frente. Fíjense lo que dice, cuál es la razón de su admiración, o más bien de su sorpresa de que estos hombres están escuchando lo que estaban escuchando. Bueno, dice: a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y lo que él está diciendo acá es como medio de salvación. Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. El apóstol Pablo nos enseña claramente que Dios ponía en su corazón el no saber otra cosa sino a Jesucristo y este crucificado. Y por supuesto también resucitado para nuestra salvación. Así es que lo que él está diciendo acá es: ustedes entendieron la razón por la cual murió Cristo. Y entendiendo esa razón por la cual murió Cristo, ¿cómo es posible que ahora busquen añadir a su obra?
Es bien importante que nosotros meditemos en esto. Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, les dice. Y esto quiere decir que ellos habían comprendido la razón por la cual Jesucristo murió. La pregunta es si nosotros comprendemos esto. Quizá esa lucha en la vida del creyente se lleva a cabo, esa lucha de querer alcanzar algo a través de las obras de la ley, se lleva a cabo porque no ha entendido a cabalidad la razón por la cual Cristo murió. Y esto es algo muy importante de comprender. ¿Por qué nosotros buscamos someternos a las obras de la ley? ¿Acaso Cristo no es suficiente para llevarnos a una vida verdadera en Él? ¿A una vida de libertad y poder en el Señor? ¿Acaso Cristo no es suficiente para darnos victoria sobre el pecado, sino que nosotros necesitamos observar las obras de la ley y cumplirlas para alcanzar el favor de Dios? Debemos entender entonces por qué murió el Señor Jesucristo. Y creo que debemos empezar por lo básico en este sentido. Él murió por nuestros pecados. Ahora, cualquiera diría, bueno, eso todos lo sabemos. Bueno, si estamos en Cristo es porque lo hemos entendido. Él murió por nuestros pecados. Él cargó con nuestros pecados. Pero hay una verdad importantísima detrás de esto. Quiero que leamos algunos versículos, como Isaías 53, versículos 5 y 6, versículos muy claros en cuanto a esto. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ojo con esto, lo que nos está diciendo es que Él nos rescató. Él nos rescató. Dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo que estos versículos dicen es lo que aquel siervo de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, llevó sobre sus hombros estando en esa cruz. Él llevó nuestros pecados. Él pagó nuestra culpa, tomó nuestro lugar. Él fue un sacrificio sustitutorio. ¿Saben? Los sistemas de sacrificio del Antiguo Testamento descritos en Levítico, específicamente en el capítulo 1 al 7 de Levítico, nos hablan del Señor Jesucristo. Cada uno de estos sacrificios habla de Él. Es una obra redentora completa, absoluta, ¿sí? Si nosotros vamos a Romanos capítulo 4, versículo 25, que hemos leído varias veces en estos estudios de Gálatas, volvamos a leerlo, Romanos 4, 25, nos dice lo siguiente, nos enseña lo siguiente, dice acá, el cual fue entregado, quiere decir que murió por nuestras transgresiones, por nuestro pecado, por nuestras faltas, por lo que nosotros merecíamos. Él fue un sustituto y resucitó para nuestra justificación. Ya vamos a ver esto más adelante. Él murió por nuestros pecados. Jesucristo ya había sido presentado claramente ante estos hombres como crucificado. ¿Ha sido el caso nuestro también? ¿Hemos entendido por qué murió Jesucristo? Él murió para pagar mi libertad. Él murió para pagar lo que yo merecía o lo que yo debía, para que entonces yo pudiera salir libre. Y en ese sentido, su obra es completa. ¿Cómo puedo entonces yo pensar que debo añadir más a la obra de Cristo o cumplir con algo para mantener algo que Cristo ya pagó? Es ahí donde debemos comprender esa verdad tan fascinante, tan maravillosa del Evangelio de gracia. Él lo hizo todo y está esperando que yo lo apropie por fe. Vamos a leer algunos versículos más. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro 3, 18, nos enseña también lo siguiente. 1 Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Él padeció por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado, dice el apóstol Pablo. Es decir, ¿que no entendieron que Él ya pagó? ¿Que no entendieron que toda la culpa de pecado fue borrada en esa cruz? ¿Fue pagada en esa cruz? ¿Que acaso no entendieron que todo lo que Dios demandaba de ustedes según la ley fue cumplido por Cristo? Somos libres de la ley. Libres no para vivir en pecado. Eso no tendría sentido y sería no entender la gracia de Dios. Libres para servir a Cristo. Ahí es donde nosotros debemos regresar a esta epístola de Gálatas y continuar contemplando algunas cosas, ¿sí? Pero bueno, vamos a leer otros versículos antes, creo que son muy importantes, como por ejemplo Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20 en el versículo 28, el mismo Señor Jesucristo nos da la razón de su muerte, ¿no? Esa es la pregunta.
Jesucristo ya fue presentado claramente ante vosotros como crucificado. ¿Acaso no fue esto claro? ¿No entendieron por qué murió? ¿Por qué siguen buscando la justicia ante los ojos de Dios a través de lo que hacen según la ley, si Cristo ya fue el que pagó? Mateo capítulo 20, versículo 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es que su vida fue el pago por nosotros, el pago por nuestro pecado, el pago de nuestra libertad. Eso fue su vida. Y si nosotros entendemos esto, también debemos entender que no tiene sentido regresar a los rudimentos, a las obras de la ley, porque la gracia del Señor nos ha hecho libres. Y debemos vivir así, con esa libertad en nuestras vidas. Ojo, aquel que piensa que la gracia de Dios da libertad para el pecado, es porque no entiende la gracia de Dios. No entiende la obra redentora de Cristo. Él pagó por nuestros pecados para que nosotros vivamos a la justicia, es decir, vivamos para Él. Pero no tiene sentido lo que estos Gálatas estaban haciendo y que muchos creyentes hoy tristemente hacen, pensar entonces que deben volverse a las obras de la ley. Nuevamente, otro versículo, vamos a leer, por ejemplo en Apocalipsis capítulo 1, me parece muy importante este versículo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nuestros pecados fueron lavados con la sangre de Cristo. Quiere decir que la mancha Dios ya no la ve. Por eso es que nos declaró justos. Nosotros no somos perfectos, tampoco somos justos en el sentido de que cumplimos con la justicia. Somos vistos como justos porque la justicia de Cristo fue puesta a nuestra cuenta. Su sangre lavó nuestros pecados. Y eso es lo que el apóstol Pablo les está haciendo ver a estos creyentes de Galacia cuando les dice: ¿tan necios sois? Nuevamente, versículo 1, ¿tan necios sois? O más bien, oh Gálatas insensatos, les dice acá, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, ¿que no entendieron cuál fue el medio de su salvación? ¿Cómo fueron perdonados sus pecados? ¿Acaso ustedes lo ganaron con lo que hicieron? No, Jesucristo pagó y por eso sus pecados fueron perdonados. Esa es la base de lo que él está diciendo. El sacrificio de Cristo fue algo que tuvo una victoria absoluta. Él obtuvo la victoria absoluta sobre el pecado y sobre la muerte en su resurrección. Si vamos a Colosenses 2, nosotros debemos entender esto. Colosenses 2, versículos 13 al 15, nos dice claramente que ese pago que Cristo dio, ese sacrificio que Él dio por nuestros pecados, como lo leímos, o que murió por nuestras transgresiones, fue algo que trajo una victoria completa. Colosenses capítulo 2, vamos a leer acá los versículos 13 al 15, dice: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, eran gentiles, no había ley en sus vidas, ellos no vivían buscando las obras de la ley, y aún así, dice, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y el apóstol Pablo va a hacer énfasis en esto, en estos versículos de Gálatas. ¿No se dan cuenta que ustedes vivían en el paganismo, en el hedonismo? Les dice. ¿No se dan cuenta que ustedes no tenían la más mínima relación con la ley de Dios? Pero por la fe en Jesucristo, Él los salvó. ¿Cómo entonces ahora piensan que fue por la ley que los salvó, cuando nunca ni siquiera la conocieron? Es lo que también le dice a los colosenses, perdonándoos todos los pecados. Y continúa diciendo el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí la victoria fue completa. Y estos versículos continúan diciendo, el 16 y 17, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de reposo, luna nueva, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es por eso que no estamos sujetos a la ley para justificación, ni tampoco estamos sujetos a la ley para santificación, porque Cristo perdonó todos nuestros pecados, cuando derramando su sangre en esa cruz, nos lavó de nuestros pecados. Esto lo apropiamos por fe. Ahora,
Regresemos por favor a Gálatas. Entendamos claramente que esto no da libertad al pecado o a la vida de pecado, porque entonces no tiene sentido que nosotros pensemos que estamos en Cristo. El apóstol Pablo ya lo dijo allá en el versículo 20 del capítulo 2, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esta no es una decisión de un creyente de consagrar su vida para Cristo. Esta es la decisión de un incrédulo de decir, Señor, yo muero para que tú vivas. Y ahí entonces ponemos nuestra fe en el Señor. Así es que esa es la fe en el Señor Jesucristo. Y a través de la fe ellos habían venido a Cristo, habían nacido de nuevo, y Él les está diciendo, ¿por qué quieren volver a esos rudimentos de la ley? Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 24, porque todo este pasaje que estamos viendo, o más bien apenas estamos en el versículo 1, es muy importante que nosotros entendamos la razón por la cual Él se los dice. Jesucristo ya fue presentado claramente ante vosotros como crucificado. Él es el medio de salvación, Él es el medio de justificación, Él es el medio por el cual nosotros podemos acercarnos a Dios. Entonces, ¿acaso esto apunta algo hacia las obras de la ley? ¿Requiere algo Dios de nosotros para que entonces podamos vivir en esa intimidad con Él? Es que Él ya abrió el camino. Nosotros debemos apropiarlo por fe y andar en Él. En Romanos capítulo 3, vamos a leer acá el versículo 24. Fíjense lo que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo les dice ante ustedes quién es Jesucristo, ya fue presentado claramente como crucificado, también incluye esto, la idea de redención. Jesús murió porque Él es el Redentor. Ahora, es importante que nosotros entonces entendamos qué significa redención. Es bien sencillo, la redención simplemente significa ser liberado pagando un precio. Ser redimido es ser liberado cuando alguien paga un precio por mí. Yo puedo redimir un objeto cuando pago el precio y entonces ahora es mío. Lo que Jesucristo hizo fue eso, Él nos redimió. Y es todo el ejemplo del Antiguo Testamento del pariente redentor. Aquella persona que tenía una deuda, no podía pagarla, era vendido como esclavo, y entonces podía venir un pariente redentor, quien pagaba el precio para que este hombre saliera libre. Es exactamente lo que Jesucristo hizo. Él pagó el precio con su sangre para que nosotros entonces podamos salir libres. Pensemos un momento en esto. ¿En dónde está ahí lo que yo alcancé, lo que yo merecí, lo que yo hice? En ningún lugar. Porque todo lo hizo Cristo. Cuando a través de la fe nosotros apropiamos ese sacrificio y venimos a sus pies, abriendo nuestro corazón, recibiéndole a Cristo por fe como el Señor y Salvador de mi vida, cuando llegamos delante de Él y le decimos, Señor, ya no quiero vivir yo, vive tú en mí. Es decir, como un paso de fe poniendo mi vida completamente a su disposición, Él lo hace. Ahora, debemos ser cuidadosos aún con esto, ¿no? Porque hay personas que de alguna forma piensan que depende de la disposición de mi corazón cuánto estoy dispuesto. Bueno, entonces nunca podríamos estar completamente seguros. Es que es una obra de gracia y una obra de gracia no tiene requisitos más que ser apropiada por fe. Y de eso se trata. Así es que cuando el apóstol Pablo les dice ante vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado, les está llevando sus ojos, su mente hacia esto. Recuerden, Él pagó el precio, Él nos redimió, Él nos lavó con su sangre, su obra fue completa. Él padeció un sacrificio sustitutorio. Y ese sacrificio sustitutorio es lo que nos permite a nosotros acercarnos a Dios y vivir para Él. Vamos a detenernos en este versículo y a partir del versículo 2, pues vamos a ver otros aspectos que Dios nos enseña a través del apóstol Pablo, que deben ser apropiados solamente por fe y no por las obras de la ley. Pero esto es vital, lo que acabamos de compartir es vital. Estos hombres habían escuchado el mensaje de salvación, habían puesto sus ojos en Cristo, por la fe habían venido a Él, aceptando, recibiendo al Señor Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, pero ahora, fascinados por los engañadores, estaban siendo llevados a poner sus ojos en las obras de la ley y a pensar que era a través de lo que ellos alcanzaban o cumplían de la ley, como la circuncisión, como lo leímos en Colosenses, los días de fiesta, las lunas nuevas, los días de reposo, todo esto, que entonces ellos podían agradar a Dios.
Y es por eso que Dios nos deja este pasaje tan hermoso, porque hoy en día muchos de nosotros podemos también caer en este error, pensar que es a través de lo que hacemos, de lo que nosotros logramos, y no realmente de esa obra maravillosa de Cristo en gracia. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te pedimos tu ayuda, mi Dios, para que seas tú quien nos da la gracia de comprender el mensaje de tu palabra y quien nos permite apropiar, Señor, ese sacrificio tuyo solamente por gracia, Señor. Quien nos permite gozarnos en saber que tu obra fue completa, una obra de redención completa, Señor. Ayúdanos, pues, a depender y descansar solamente en ti, Señor, solamente en tu gracia. Te agradecemos y te pedimos tu ayuda para que esto pueda llevar nuestras vidas a amarte más, a gozarnos más, a vivir agradecidos contigo profundamente, sabiendo que toda tu obra es un don, es un regalo. Por gracia nos ha sido dado. Guíanos, pues, Padre. Te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Les aliento a leer esta epístola varias veces para poder tener un mejor entendimiento de lo que estamos estudiando. Que Dios les bendiga.